Wow, tremendo. Bienvenido, Chato. Fechito, Bueno, muchas gracias, muy gentil, muy amable. gracias por permitirnos esta entrevista en tu casa, en La Chatobal Producciones. Nosotros venimos desde la Escuela de Bajistas de Engativá y tenemos este gran invitado, productor y músico. O sea, fue mi profe hace muchos años y lo sigue siendo, es gran influencia Gracias. para muchos, yo creo que la mayoría de músicos en Colombia. Eh, Ha trabajado con Shakira, Marvel, Maía, Totola Momposina. Chatico, cuéntanos cómo empezó todo esto de la música. Pues primero que todo agradecido con ustedes por venir, por permitirme este espacio, contar un poco mi vida, de todo, pues eh, honrado pues de poder compartir la música, que nos reunamos después de ser profe y alumno a ser colegas, a ser parte de esto tan bonito que es la música y es mostrar la música desde la experiencia vivida por cada uno. Realmente pues yo creo que a todos nos llega la música pues por un don de Dios que nos lo regala. Todos tenemos ese don, todos. O si no nadie bailaría, o si no nadie cantaría una melodía, si no existiera la musicalidad en todos. Lo bonito de esto es que algunos nos dedicamos a perfeccionarla, a interpretarla, a mostrarla. Y la primera influencia, yo creo que la música siempre es la familia, que además es el público más difícil, que es la familia. Entonces yo Sí. comencé con mi familia. eh, yo viví en el campo toda mi infancia. Yo nací en Bogotá, pero me llevaron muy pequeño al campo. Y en el campo, eh, pues mientras que estaban las rutinas del trabajo y mientras que se cocinaba, mis tíos tocaban tiple, bandola, guitarra y ellos interpretaban pues música local, música guabina, torbellinos. Entonces yo recuerdo mucho eso porque de hecho las mujeres tocaban con las cucharas, por eso la Oh, tradición de las cucharas porque ellas estaban cocinando y era y era el sitio donde había luz porque allá no había luz eléctrica ni nada, ni radio, ni televisión, ni nada. Entonces era cuando la velita se iba a apagar, entonces el lugar más cálido y más, digamos, alumbrado de ese espacio y de estar en el campo, pues era la cocina. Entonces ahí fue muy bonito eso, compartir la música desde la familia y ahí yo creo que arranca como ese gusto de la música y de sentir la música. Yo comencé como con más ganas de bailar y comencé fue como bailando, pero nunca me había imaginado tocando el instrumento. O sea, como sentarme y tocar algo, ¿no? sí. Entonces, esa inquietud viene porque después de vivir en Chiquinquirá, vivir en Boyacá toda mi infancia, yo llego a Bogotá después de los 7 años. Oh. Llego a Bogotá y me encuentro con los edificios, le decía yo, los edificios altos, que decía esto, no podía creer que existieran carros tan grandes, edificios de esa manera. Entonces fue como también un impacto diferente y también la música que se oía, Sí. ¿sí? Entonces en la radio pues escuchaban otra música también, entonces eh, comenzó, a, comenzó a haber ese vínculo del radio que si ustedes miran allá, ese fue mi primer radio donde yo escuché por primera vez
música. Vamos a hacerle Sí, una sí, tomita. ahora lo miramos por atrás porque está roto, porque yo buscaba los músicos Sí. dentro del radio, donde era que yo escuchaba, pero ¿dónde están los músicos? Yo, oye, ¿dónde están los músicos? Y estaban ahí. Entonces yo buscaba eso, pero me parecía muy bonito y esas, las fiestas y todo se hacía con, con un radio así o con la radiola, pero la música siempre ha estado presente y en nuestro país sobre todo, porque es que tenemos tantas músicas y tanta música tan bonita que a veces queremos tocarlo de afuera, pero no nos volteamos a mirar hacia adentro y como, wow, lo que tenemos acá Sí. es tan maravilloso y tan enorme que ha sido influencia para otros, pero en ese sentido entonces fue lo bonito, como encontrarse con otras músicas y comenzar a entender desde la sensibilidad que no todo era lo que yo había escuchado, ¿no? Porque mis primos, estando en Chiquinquirá, eran súper rockeros, entonces yo veía las carátulas de Kiss y claro, y estos señores tan demoníacos y Sí, sí, tan sí. tal, pero oía sus canciones y decía, pero no están, o sea, la música era otra cosa, entonces ya poder escuchar la música y percibirla, pues fue como la motivación ya para tomar la decisión, pero yo hasta los 15 años siempre fue el contacto más con lo rítmico, con bailar la música, más Ok. que interpretarla. ¿Y qué, Eh, perdóname, y qué tipo de géneros se escuchaban en esa época? O sea, en esa época eran, o cómo llegó no, el bajo a no tu vida y el... había de todo, pero en esa época, pues, obviamente, pues siempre la música de fiesta estaba en número uno, pero pues sonando el vallenato tradicional, porque fue una transformación. Yo Sí. alcancé a ver el vallenato en guitarra, ¿sí? Mm. ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? Y todas esas cosas que con esas canciones comenzamos a bailar, comenzamos a entender muchas cosas del ritmo y de la música. Pero entonces, pues obviamente estaba pegado al vallenato, pero también llegó un punto que fueron las baladas y todo lo local. Pero entonces comienza a aparecer como esa apertura de otras músicas como el rock, como el jazz, como esto. Y yo comencé, digamos, no tocando bajo, sino comencé tocando percusión. Yo toqué maracas en un trío. Entonces tocábamos música tradicional, boleros y sin ti no podré, y tocando maracas y tal. Después me volví guitarrista acompañante de ese trío. Después de eso es cuando con mi amigo Marco dijimos los dos somos guitarristas, pues alguno de los dos tiene que Ok. asumir el bajo, entonces fue cara y sello. Entonces yo me gané este instrumento con el cara y sello. Entonces Y qué géneros tocaban con tu amigo? con él tocábamos de todo, porque tocábamos pues desde la china que yo tenía, de los carrangueros hasta Space Odyssey y The Wall de Pink Floyd, ¿sí? Era eso, que había un gusto por otras músicas y también entonces podíamos tocar esos boleros o esa música, pero también había gusto por lo otro. Y ahí es porque él sí logró estudiar música en el conservatorio y todo. Para aplicar era muy difícil porque uno ya tiene que tener un nivel para poder aplicar al conservatorio. Y además tener el instrumento. Entonces yo, por ejemplo, no podía estudiar bajo eléctrico. Yo tenía que estudiar contrabajo y hacer pues, todo el proceso. Entonces yo no lo logré hacer en el conservatorio y después aparecieron ya escuelas con énfasis en música colombiana y jazz, como la Cristancho, entonces se abre otro espacio para nuevas músicas. Entonces muchos que queríamos tocar jazz y otras músicas, pues se abrió otro espacio. Y lo que nosotros hicimos fue un grupo de estudio. Era como esto, sí, porque yo tenía una casa también así en Santa Isabel, Ah, ok. que se volvió la casa del ritmo. Entonces mis amigos dejaban sus roads de que es aquí, mis amigos, nada, esto es realmente mío, sino son mis amigos que vienen, ven, Y lo usémoslo, dejan. y usémoslo, ¿no? Ok. Entonces ha sido muy chévere porque ha sido como, como volver a eso, pero ahí ensayábamos, ahí estudiábamos, ahí creábamos
Y era pues, la época que nosotros, en esa época se, 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 se comenzó a decir la improvisación. Antes de nosotros era sollis en mi, entonces era coger una tonalidad mi, y eso, sollis en mi, todo, y sollis en mi era antes de nosotros. Para nosotros fue como lo que se comenzó a llamar el jam, ya después es el jam, ¿no? En México es el palomazo, pero lo que hacíamos era eso, El jamcito. improvisar y jugar sobre una tonalidad, sobre lo que pasaba. Entonces fue muy bonito por eso, porque fue como encontrarse y como... Y ahí es donde yo sí decido y digo, esto es lo que me mantiene contento. Yo realmente soy músico también porque la música se volvió mi compañía, ¿no? Yo viví solo mucho tiempo desde niño, o sea, desde los 7 años y pico. No era que viviera solo en la calle, no, pero sí, pues no vivía con mi mamá, vivía, sí, en otro espacio, entonces digamos que la música siempre fue como esa compañía, ¿no? Como que siempre estuvo ahí y, y, y pasó algo que uno de mis primos rockeros se vino a ir a Bogotá y entonces mi mamá me regaló una guitarra y ahí es donde, como decía Jamie, el chato va a hablar alto. Pero entonces, en esa guitarra que ella me regaló, porque él se había llevado su guitarra también, Sí. me aprendí mi primera melodía, ¿sí? Ujú. Reloj, no marques las horas. Entonces llegaba todos los días a tocar esa melodía, ¿sí? Entonces, eh, siempre yo llegaba al colegio, listo, tin, tin, almuerzo y tocaba la melodía y seguía, ¿no? Entonces se volvió como eso también, como ese momento de compañía, como esa herramienta de estar ahí. Entonces ahí es donde arranca como la decisión de decirle a mi papá, a los 15 años, papá, va a ser músico. Mire, a ver. Y mire a ver quién. Entonces mi papá sí, bueno, pues fue difícil porque en ese momento era muy complejo Claro. tomar una decisión de hacer arte y de hacer música. ¿Qué año era más o menos? Eso fue, pues yo salí en el 86, en el 84 salí, en el 86 lo que le estaba contando ahora, fuera de cámaras, de mi vida, pero sí, pues parte de, eso fue en el 86. O sea, Y ¿saliste del colegio o de salí la del casa? colegio, claro, no, yo salí del colegio Ok. porque quería hacer música. O sea, yo cumplí Oh, mi bachillerato y todo, y te con fuiste a todo, sí. aventurar. Y no, yo venía aventurando ya, porque yo ya cuando estaba en el colegio yo ya tocaba. Y yo ya pues me sostenía con la música, por eso tocaba eh, con el grupo de los boleros. Qué lindo. Y así, y Cha- dándole. Chato, y digamos que, ¿y cuando dijiste, pues como este canal es para bajistas, cuándo decidiste que el bajo era lo tuyo o de pronto tuviste que el bajo ya podías vivir de él? ¿Sentiste eso o simplemente se te dio? ¿Cómo fueron las cosas? eh, Era muy loco, pero eso que me hacía bailar a mí, que yo decía que el énfasis era el bajo, Ujú. pues que me gustaba bailar, todo tenía que ver con el bajo, porque muchas veces lo que uno escuchaba en las fiestas de allá del pueblo, las verbenas, era el bajo. O sea, uno estaba con las orquestas y todo, y lo que más sonaba era el bajo, porque al momento que uno se va Sí. retirando del lugar, lo que más sonaba, entonces Sí. siempre se me quedaba ahí algo, y, y el punto era eso, como que me di cuenta después de mucho tiempo y después de mucho tiempo de tocar, porque yo pasé de la guitarra al bajo, entonces yo toco la guitarra como bajista y el bajo como guitarrista, más o menos. Pero es un poco de las dos cosas, porque es que no es ajeno que la música para un instrumento tenga que ver con otro también, porque es la misma música. Sí, Los sí. instrumentos se crearon para imitar sonidos de la naturaleza o de lo que percibíamos. Entonces, muchos de los instrumentos además son hechos de la misma madera del árbol, Sí. entonces también eso tiene una conexión que es muy bonita, pero la conexión con el bajo vino fue por eso, porque
con mi amigo hicimos ese sueño. Dijimos, vamos a estudiar inglés, vamos a Berkeley, y logramos parte del sueño, pero pues hay cosas que No no ha se lo... sido tan Pero lo fácil importante, sí, pero lo importante fue como tomar la decisión y decir, luchar. sí, y como el compromiso de que habíamos dicho, pues tú estudias guitarra, yo bajo y nos pusimos en ese plan. Y, y, y pasaron muchas cosas alrededor para tomar realmente la decisión porque no tenía ni siquiera el instrumento. Yo no tenía el instrumento para estudiar. Entonces yo estudié el bajo en guitarra, ¿no? Ok. Entonces muchas cosas que pues era la situación. Pero en algún momento tuve una guitarra de doble mástil con una de 6 y una de 12. Entonces también era como, wow. Entonces es eso, como sacarle provecho a lo que uno tiene, ¿no? Sí. Sí, porque Marcus Miller, por ejemplo, él dice que él prefiere tocar con su bajo porque lo conoce, sabe que este traste le funciona bien, que este toca tener cuidado, pero ya sabe cómo interpretar. A veces uno coge el bajo de otra persona y No es está igual. diseñado para su mano o para su comodidad y uno tiene que adaptarse. Cuando ya uno lo adapta a esto, pues ya uno sin mirar o se conecta con él porque se vuelve como parte de su cuerpo. Sí. Entonces parte de eso es como es importante el instrumento y que sea el de uno para poder interpretar. Bueno, tremendo, Chato. ¿Y más o menos en qué año tuviste tu primer bajo? ¿Te acuerdas qué marca era o qué? El primer bajo oficial así que ya, pues después de tomar la decisión y decir esto, eso fue como en el año, eso fue como en el año 88, por ahí más o menos. Wow. Y fue porque tocaba con un amigo que se llama Camilo Ferranz, y él tenía unos instrumentos y me dijo, mira, tengo este bajo, y me dio una forma de pago que lo pude hacer. Mi papá, que no estaba de acuerdo, me prestó la cuota inicial, se la pagué con trabajo, pero, pero tuve un Rickenbacker, fue mi primer bajo, hermoso, tremendo, fue como de una compra que nunca me arrepentí. Uf. El problema era que era muy grande, entonces Sí, yo clásico. tenía que andar con ese bajo que viene con un estuche de madera grandísimo, más un amplificador y un bebé en los hombros, entonces era difícil transportarlo y eso, y tuve que hacer un cambio. Sí. Entonces hicimos un intercambio por un Honor, en ese momento los recortamos. ¿Todavía lo tienes? Todavía lo tengo. Allá arriba Lo está. conocí. Esa es la herencia de mi hijo. Ay, qué chévere, Chato. Esa historia está muy buena. El Rickenbacker. Bueno, y hablando de eso, ¿tú qué sonido prefieres? O bueno, hay gente que habla que es mejor el pasivo, el activo. Muchos alumnos preguntan eso, como que ya están Eso sonando. va un poco en el gusto, porque sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno usa un sonido activo, el bajo y el instrumento que uno es como si uno le colocara un pre. Ajá. Entonces pues va a dar un poco más de ganancia, va a dar un poco más de brillo. Ayuda, por ejemplo, cuando uno, pues, digamos que está en su proceso, tiene una técnica ya también específica, sí, entonces también es gustos, es un poco el color, ¿no? Okay. La diferencia es un poco más de color, entonces yo lo uso pasivo, sí, por muchas razones, una monetaria. Tiene los dos, ¿no? Activo y pasivo este bajo. En este momento no está con pila, okay. Pero entonces está pasivo, pero entonces la diferencia es que pues no está con la pila, funcionan todos los presets menos los del pre. Exactamente, entonces este es un sonido, por ejemplo, un poco más pastoso. Tengo que apagar ahí el macho. Sí, espéramelo. Eso para un poquito. Eso, gracias. Bueno, ahí vamos a mochar. No mentiras. Sigue. Entonces para... Ahí, esto está pasivo, este es un sonido pasivo.
si yo lo tuviera activo, daría un tono muy parecido con más volumen y más presencia. Ok. Ya ahorita nos miramos que lo puedo hacer con el amplificador Eh, algo diferente. Obviamente ahí como lo que estoy escuchando tienes ahí mucho de Jaco. Sí, Hubo, pues me imagino, pues el sonido pasivo en esa época te enamoró del bajo. sí, es que O, es o que en la época que nosotros arrancamos no habían realmente bajos activos activos. todavía. Ok. Ajá. ¿De qué bajista te gustaría hablar? Pues es que Que todos haya tienen algo, representado para ti. sí, todos han digamos, como sido influencia fuerte. Digamos, si, si yo voy a hablar, pues digamos, de técnicas, entonces, no, pues, si voy a hablar de slap, entonces está Larry Graham, que es el creador, Stanley Clark, eh, Victor Wooten, hay una cantidad enorme porque es que cada uno toca diferente. Entonces, hay esencias que uno mira del uno y del otro y uno, en parte del proceso de aprendizaje es también copiar. Entonces, Sí. uno a veces toca este tema y trata de tocarlo como el artista original. Y esa combinación de colores, que de pronto esta canción la toco así, esta la toco como este artista, es lo que va creando el estilo personal. Entonces, de qué manera uno pues va encontrando dentro de lo que quiere expresar sus propios tonos y sus propios colores de instrumento. Sí. Entonces, digamos, dentro del slap y todo eso, pues obviamente pues los que nombré, pero eh, digamos que hablar de bajistas como Ron Carter, que no es un bajista eléctrico, Contrabajista. sino es contrabajista, lo nombro es porque él fue influencia para Jaco Pastorius en muchas de las cosas que él hizo Ujú. también. Cosas que hacía Pastorius en el bajo, Ron Carter fue como su inspirador y Jaco habla de él, Sí. de ciertas cosas. Por ejemplo, Jaco no hacía tanto slap o no hacía slap, Así ¿no? es. Él hacía más dedos. Entonces, digamos que ha sido muy importante como visualizar y poderlos ver, porque nosotros cuando arrancamos no podíamos ver a nadie, era lo que podíamos escuchar, y si había un acetato, el plan era eh, tarde de oncecitas a oír el acetato todos para... Entonces, cuando yo vi ese disco de Jaco Pastorius fue muy impresionante porque había cosas que él tocaba Mm. que yo decía, eso suena como un piano, Sí. ¿sí? Como un Rhodes. Entonces uno oía, decía, no, eso es un piano, ¿sí? Ujú. Porque no lo veíamos, pero era solo oírlo. Entonces también eso era importante, como la percepción de otras cosas y fue donde comenzó como a llegar también información, porque en la época que comenzamos nosotros no había ni tecnologías ni nada de poder acceder, sino era la partitura, el libro fotocopiado o comprado. Entonces, Era muy el que lo difícil, ¿no? traía a veces dejaba copiar o no, y con la música igual. Aquí la música y todo llegaba como 5 o 10 años después. Todo que salió este disco en Estados Unidos, llegó a Colombia mucho después. Y ahora qué piensas con toda esta tecnología, pues ahora tenemos YouTube donde pues ya uno estudia lo que quiera, o comparado con esa ¿Mm? época, o sea, ¿te quedarías siempre con esa época o qué opinas de lo que No, está pasando no, ahora? es chévere, chévere. Espero nos vean. Eso es lo chévere. Porque poder transmitir y poder contar las experiencias, las historias, y que uno tenga acceso a eso en el punto educativo, a mí me cambió la forma de enseñar, pero también ha sido muy chévere encontrar cierta música y cierto material que nunca Que tuvimos. nunca Entonces, tuviste. tener el acceso y poderlo estudiar y poderlo tocarlo, que uno quería tocarlo bien y perfeccionarlo cada vez más, Claro. pues es chévere. Si yo voy en contra de la tecnología, pues me estoy quedando atrás y ya soy viejito y me voy a envejecer. No, la tecnología siempre nos va a ayudar a algo. Entonces, es ver lo bueno, no llegar a la espera de que otras cosas hagan cosas por mí también Mm. desde el arte. Entonces, como que no, desde que pueda tocar y podamos eh, interpretar algo, tocar una canción, hacer algo,
hacerlo en vivo, pues siempre va a ser la oportunidad. Ok, Chato. Otra preguntita aquí que nos hacen los alumnos. ¿Cómo estudias y practicas lo que finalmente suena en la música? Pues hay cosas digamos, yo no tengo una rutina de estudio como me voy a sentar a estudiar esto todo este tiempo, sino que ya dentro del trabajo hay muchas canciones y música que tengo que crear o que interpretar. Entonces, también es buscando eso. O sea, esta canción eh, ya tiene de pronto un estilo, ya tiene una dinámica, ¿cuál va a ser mi propuesta a partir de? ¿No? Entonces, ¿qué es lo difícil en este momento de todo esto? Es la parte creativa, ¿sí? Hacer algo que nadie haya hecho. Entonces, pues hay muchas cosas que uno se puede quedar resolviendo o también es como qué está sonando, cómo puedo aportar y cómo desde mi instrumento hago que esa canción o esto que ese momento que está pasando se vuelva más real y más sensible porque la gente que va a un show quiere es eso, ver la música en vivo, ¿sí? Sí. Hasta los errores, ¿no? ¿Mm? Sí, a veces uno siente musicalmente algún error y la gente lo percibe como algo natural y como... Uno sufre. Exactamente, pero sí, y pues la música hay que hacerla bien, pero también es como también dejar que las emociones y que todo lo que pase, Permitir que sí, exactamente, mostrar su humanidad. exacto, porque por ejemplo, hay mucha gente que han criticado por su técnica, por su forma de tocar, por esto, pero resulta que son los que han hecho las frases que les cantábamos y repetimos y sí, entonces la técnica es relativa hasta el punto que exprese lo que uno quiere expresar, eso es como el punto más importante. En el tema de, digamos, ahora que hablabas de la composición, ¿cuándo aparece el bajo? ¿Siempre aparece en la parte inicial de la composición o lo A haces veces, después? no, es diferente. Digamos que mi música original eh, tiene bajo, pero no muchas sí están inspiradas en el bajo, pero la mayoría también ha sido acompañando la canción, ¿no? Digamos, hay una eh, que partió a raíz del bajo, o sea, el disque ya. El Esa disque es que ya, ya. el disque ya, esa salió a partir del bajo. Eh, Otra que tiene un bajo como que tiene que ver con ese mismo sentido es El tiempo del feeling, que Ajá. realmente apareció y aparece más es a partir del ritmo del corazón. ¿Sí? No es tum, pa, tu, tum, pa, tu, tum, sino tum, pa, tu, tum, pa, tum, pa, tu, tum, tum, pa, tum, pa, tu, tum. Y el bajo es Miles, Miles Davis, oh, oh, Marley, existe una voz que hay dentro de mí que me dice no, no y que me dice sí. Tremendo, Chato. Los que van con el bajo. Bueno, ya casi terminando, Chatico, ¿qué le recomiendas pues a los bajistas y a los músicos en general cuando están buscando un sonido propio? O sea, pues
Yo sé que todo el mundo aprende repitiendo, pero en mi caso yo busco también como buscar a Fer, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas que se dan esas cosas? Pues todo esto se da tocando, no, no es que haya una metodología para, sino se da tocando y sobre todo tocando lo que a uno le gusta, ¿pa? Que, En el sentido de también cuando uno comienza a crear su música original, también comienza a crear esas cosas que quería decir y cómo las quería decir y con qué sonido y con qué criterio las quería decir. Entonces, mm, es el tiempo también de uno grabarse y escuchar también, ¿no? Porque hay cosas que uno siente que está tocando muy chévere y cuando se escucha dice, no, me falta esto o me sobra esto o puede ser más contundente esto, que nosotros no tuvimos esa oportunidad, sí, sino que digamos que no había tantas opciones de estar cambiando uno de amplificadores, de bajos, entonces era, ¿cómo hago que este instrumento suene como yo necesito y quiero que suene o para la música que estoy tocando? Sí, entonces no es lo mismo tocar la salsa que tocar el reggae, que tocar el rock y cada una tiene un color y un característica. sí, eh, como un preset, digamos, dentro de lo que uno trabajaría en el instrumento. Entonces yo tengo que comenzar a identificar también dentro del entorno en la música qué tipo de bajo es el que yo puedo proponer y hay veces te piden tocar como lo tocó alguien, porque ya está Sí, muy ya es. específico, pero ahí es donde funciona qué tipo de color le puedo aportar yo, ¿sí? Ujú. Digamos que yo tengo una forma de tocar sucia, ¿no? Mi técnica es rockera, ¿no? Sí, sí. O sea, pues, digamos que los yaceros dicen que soy muy rockero y los rockeros dicen que soy muy yacero. Sí, pasa, ¿no? Y entonces, eh, yo digo pues que tengo alma de yacero y corazón de rockero. Entonces, cada una me ayudó a lo otro. Entonces, haber hecho jazz me ayudó como a la libertad, a buscar, a la improvisación. Y el rock me ayudó al sonido, a encontrar un sonido pues que sea contundente y que sea el equilibrio, porque es que no solamente es una cosa de notas, sino de frecuencias. Sí, sí. Entonces es importante tener también la función del bajo y en qué música se va a usar, porque si hay cambio, yo puedo tener un estándar de lo que yo toco, que es lo que yo más o menos hago. Yo uso pedales muy de vez en cuando para algo específico, ¿m? Ujú. Pero los mejores pedales Los están dedos. aquí, están acá, sí, ahí Ok. están. Perfecto, Chato. Por último, un consejo que le quieras dar a un bajista, pues más a nuestros bajistas de Engativá. No le crean a los bateristas ni a los guitarristas, no, mentiras. No, que disfruten de la música, que toquen lo que les gusta, eh, que no duden en preguntar, porque muchas respuestas están más rápido de lo que uno cree Mm, y, y eso ayuda a que uno resuelva cosas que uno veía de pronto complicadas, siempre va a haber una respuesta para eso y lo más importante es que disfruten la música, que toquen lo que les gusta y que la música sea su compañía. muchas gracias, Chato. ¿Quieres agregar algo más? Si me permite, no, que nos vemos este 28 28 de de marzo. marzo a las 2 p.m. Nos vemos el 28 de marzo con la masterclass del Chatico. ¡Agua!